actitudes en la vida de muchos creyentes. Por eso es importante que cuando nosotros meditamos en estos versículos tan importantes, podamos nosotros posicionarnos en esta historia y pensar por un momento qué hubiera hecho yo si hubiera estado en las mismas condiciones. Estamos recordando el impresionante acto de amor que Dios hizo por la humanidad a través de Cristo Jesús durante esta semana. Y escogí una imagen para hablar de Jesús, una historia escrita con sangre. Me gustó mucho, Katy me la enseñó y no sé qué está. Ah, está. ¿Okay? ¿Crees que podamos usar la pantalla del centro? Sí, okay. Me gustó, Katy me enseñó esta imagen que una amiga de ella le mandó por Facebook, y al estar observando, y la idea es básicamente que está escrito Jesús con sangre, pero dice una historia de amor escrita con sangre, y eso me llamó la atención. Estuve reflexionando sobre eso y precisamente de eso quiero hablarle el día de hoy. La historia de Jesús es una historia llena del amor de Dios por usted y por mí. Hay una imagen, viendo la película de La Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson, hay una imagen que a continuación, un ratito más le voy a pedir a los muchachos que la enseñen por algo muy especial. Un efecto muy especial que el director de esta película quería, a través de esta imagen, lograr en el corazón de las personas. Creo que el sacrificio de Jesús en nuestra vida no tendrá un impacto transformador en nuestra vida si nosotros no estamos tan conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros. Sé que muchas veces decimos Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, y es cierto, pero es una frase que generaliza lo que Jesús hizo sobre toda la humanidad y como que disminuye la capacidad o el ¿cómo se puede decir? Se lo voy a leer como lo escribí porque batallé para poner en orden mis pensamientos, pero dice: para que el sacrificio de Jesús en la cruz tenga un impacto transformador en la vida del ser humano, se necesita personalizarlo. Es muy común el pensar Jesús murió por los pecados de todos los seres humanos, que sí es verdad, pero que es una frase que generaliza el acto, disminuyendo el compromiso a responder ante tan grande beneficio. No es hasta que uno puede decir Jesús murió por mis pecados, fueron mis pecados los que llevaron a Jesús a la cruz, que podemos sentirnos comprometidos a reaccionar ante el amor de Dios. Esta imagen que quiero enseñarle, el director de la película La Pasión de Cristo, ¿me das la imagen, por favor? Esta. A lo mejor en las de los lados se alcanza a percibir un poquito más. Aquí puedo tapar el reflejo. Pero esta mirada del actor, en este caso, viendo hacia un lado con su ojo. La intención del director, de Mel Gibson, era precisamente lo que estoy platicando ahorita. Era que el que viera la película pudiera identificarse personalmente. Si usted, por causa de definición, no se alcanza a percibir bien, pero en su mirada, cuando usted pone su mirada en esta imagen, no deja de pensar: es Jesús que me está mirando a mí. Es lo que Jesús vio desde la cruz, en mí y en usted y en mí. Es lo que Dios estaba pensando en ese momento. El director de esta película quería que fuera un momento impactante en la vida de las personas, que de alguna forma pudiéramos cada uno de nosotros personalizar, cada ser humano pudiera personalizar el sacrificio de Jesús en la cruz. No es hasta que nosotros personalizamos ese sacrificio, no es hasta que nosotros decimos: fueron mis pecados los que llevaron a Jesús a la cruz, fueron mis rebeliones, fueron mis adicciones, fueron mis corajes, fueron mis injusticias, fueron mis maldades, fueron mis errores los que llevaron a la cruz a Jesús. Entonces estamos más dispuestos a responder de una manera al amor tan grande de Dios por nosotros. Uno de los hombres que, para todos nosotros los que hemos leído la Biblia, y nos impresiona el impacto de Jesús en su vida, es el apóstol San Pablo, el escritor casi de la mayor parte del Nuevo Testamento. Sé que cuando usted lee el libro de Hechos, recordamos un cambio radical en la vida de Pablo, un cambio radical en su vida, en su manera de pensar, en su manera de vivir, un cambio radical en su fe, en sus convicciones. Y cuando usted va al libro de Filipenses, capítulo 3,
versículo 7 en adelante, nos describe un poco Pablo el impacto tan grande de lo que Jesús hizo en la cruz por él. Pablo decía, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Y esta frase habla de lo que para Pablo anteriormente era importante. Todas aquellas cosas que él había logrado con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con muchos estudios, su posición social, su relación con otras personas dentro del gobierno que eran autoridades. Pablo era una persona muy relacionada. Pablo conocía gente romanos que estaban en la autoridad. Era un hombre muy educado, era un hombre muy capaz, era un hombre muy inteligente. Todo aquello por lo que él había logrado, y eso nos describe precisamente cómo muchas veces nosotros, y lo hacemos, y eso es natural en la vida, luchamos por posicionarnos en la sociedad de alguna manera, buscamos tener una mejor economía y nos preparamos, estudiamos una carrera. Y estaba oyendo la historia de una boxeadora mexicana que esta ahora la usan también para anunciar deportes, trabaja en la Policía Federal, es abogada, tiene un negocio, o sea, hacen chorro de cosas. Pero veo esto, es la lucha de nosotros por posicionarnos ante la sociedad, por tener una mejor economía, por tener respeto o muchas veces incluso la atención de la gente. Pablo era un hombre exitoso antes de conocer a Jesús. Tiene un encuentro con Cristo y dice cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo lo que yo había luchado por ello, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No había algo más importante en la vida de Pablo. Después de su encuentro con Cristo, no había nada más importante para él que Jesús. Creo que ese es el ejemplo que todos debemos seguir. Creo que esa debe ser la vida que usted y yo tenemos que vivir por lo que Cristo hizo por nosotros. Estaba leyendo en internet la historia de una joven de 19 años. Buzo ella, australiana, llevó un grupo de buzos que pudieran observar los delfines en mar abierto, obviamente, o sea, en el mar. Dentro de este grupo de turistas iba un hombre de 50 años de edad. Mientras ellos estaban viendo los delfines, de repente aparece un tiburón de 12 pies de largo. Imagínense, está hablando de un poquito más de 3 metros. Inmenso, un tiburón blanco. Aparece en la escena, se lanza sobre la muchacha de 19 años y la muerde, en una mordida la prende de sus piernas. Tiburón de 12 metros. Estaba viendo el que agarraron aquí en San Carlos. Era un monstruo. Era también de, creo que 14 pies, algo así. Un tiburón blanco, que era raro que se vayan a las playas cálidas. Y ¿mande? Gracias. Lo voy a guardar. Entonces le decían, muerde a la muchacha. Pues, piernitas, ¿para cuándo son? Todo el grupo empezó a nadar desesperadamente hacia afuera del mar. Y este hombre de 50 años reacciona y se aprende de la cola del tiburón. Y obviamente el tiburón, sin poderse mover, porque para hacer su maniobra se desespera y suelta a la muchacha. Y el hombre la rescata totalmente de haber muerto bajo las mandíbulas del tiburón. Le entregaron una medalla por valentía, el gobierno australiano, y nos dice la historia ahí que esta muchacha estableció una relación de amistad profunda con esta persona por gratitud, por lo que este hombre hizo por ella. Fue un acto sin premeditación. Nadie sabía que el tiburón iba a aparecer. Que él estuvo dispuesto a morir también por salvar a la muchacha, es cierto también. Y ese tipo de actos asombran a la gente, nos asombran a todos. Y también uno puede preguntarse qué hubiera hecho yo. ¿Hubiera agarrado al tiburón también o qué hubiera hecho?
hubieran nadado hacia afuera igual que todos los demás. Pero una cosa interesante de esta historia es el apego de esta muchacha de 19 años hacia esta persona que le salvó la vida. Yo creo que Pablo está expresando en estos versículos precisamente su gratitud hacia aquel hombre que murió por sus pecados. Pablo continúa diciendo en el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice aquí, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Yo voy a hacer una pregunta y creo que es bueno hacerla esta mañana a manera de reflexión. ¿Cuál ha sido nuestra reacción o nuestro compromiso con Cristo después de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros? Yo tengo conciencia y estoy cada vez más convencido de que la Biblia nos enseña que todos, por causa del pecado, merecíamos morir. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir por nuestros pecados, por los suyos y por los míos. Alguien tenía que morir. Y Jesús lo hizo por usted y por mí. Pablo tenía dos cosas en su corazón. Recuerdo esos versículos. La primera de ellas era conocer a Jesús más. Y sobre todo menciona en los versículos finales conocer más del poder y la presencia que resucitó a Jesús entre los muertos. Esto es el poder del Espíritu Santo en su vida. Creo que un encuentro con Cristo que no nos transforma, porque hoy en día se hicieron nada más, creo que en el DF, creo que escuchaba arriba de 34 representaciones de Cristo, arriba de 34. Creo que como nación y como muchas otras naciones somos muy religiosos y se hacen muchísimas pasiones de Cristo, se hacen muchísimas escenografías, escenas de la pasión de Cristo, pero no cambiamos, no somos transformados. Y eso nos habla de que podemos recordar y podemos estar, de alguna manera, saber de lo que Cristo hizo, pero no tener ningún compromiso con lo que Jesús hizo por nosotros. Nuestra vida, yo creo que la vida, y la Biblia nos enseña, la vida de cada creyente debe de reflejar ese compromiso con aquel que dio su vida por nosotros. Nuestra vida debe de reflejar lo que Jesús hizo por nosotros. Primera de Corintios, capítulo 6. Es un versículo brevemente nada más de lo que la Biblia nos enseña, de lo que Cristo nos libró. La Biblia nos enseña, no hay tiempo para leer todo el libro de Romanos, pero Romanos nos enseña que todo ser humano es culpable de pecado y que la consecuencia del pecado en nuestra vida es la muerte. Pero Dios en su gracia y misericordia envió un sustituto para usted y para mí, para todo ser humano, y eso es a Jesús. Por eso cuando usted lee 1 Corintios 6, 9 al 11, dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo está hablando de lo que impide que una persona pueda participar en la eternidad del reino de Dios. Y cuando nosotros leemos los evangelios, Jesús enseñó que el reino de los cielos empieza aquí en la tierra. No tenemos que esperar a morir para disfrutar de la presencia de Dios y de nuestra comunión con Dios. Pero Pablo está diciendo básicamente el juicio de Dios sobre la humanidad. El día de ayer estaba platicando con mi hijo, ahora que Corea del Norte
declara la guerra a Corea del Sur, ¿verdad? Y otra vez la cosa se pone tensa otra vez mundialmente, porque todos sabemos las consecuencias que vienen sobre el mundo entero, sobre todas las naciones, cuando se debate una guerra de esta índole. Y sobre todo cuando están involucrados bombas nucleares y todo eso. O sea, esto de que el mundo existe, o la humanidad existe, se puede acabar con el tipo de guerras que se pueden hacer el día de hoy. Pero bueno, estaba platicando con mi hijo y lo veía un poquito inquieto. Me dice, papá, a lo mejor esto, ahora sí se va a poner mal, las cosas. Digo, no te preocupes, te digo yo, tú descansa en el Señor. Pero papá, tú tomas las cosas muy a la ligera. No las tomas a la ligera. Vivimos en un mundo real y en cualquier momento puedes cortar una guerra y las cosas pueden cambiar. Pero Dios es el mismo. Dios nos va a cuidar. Dios promete cuidar de nosotros. Tú descansas, duerme en paz. Eso sí, estamos orando como familia por la nación de Corea del Sur, porque Corea del Sur es el país que más cristianos tiene el día de hoy. Yo le decía, hijo, no te preocupes, Dios no va a dejar a su pueblo. El 80% de los líderes políticos en Corea del Sur son cristianos. Es la nación que más misioneros envía a todo el mundo el día de hoy, Corea del Sur. Es la segunda nación que más dinero invierte en la publicación de la Biblia el día de hoy. Obviamente el diablo no quiere que esta nación avance y está buscando la manera de mover cosas para que esta nación sea frenada. Pero Dios no va a dejar a su pueblo desamparado. No te preocupes, todo va a salir bien. Y si sucede, Dios nunca nos va a desamparar. No te preocupes. Es la confianza que tenemos en lo que Dios ha prometido. Pero creo yo que este tiempo me gustaría, los minutos que nos quedan, meditar en uno de los versículos que nos habla precisamente de lo que Jesús hizo por nosotros. Juan 3:16 es un versículo muy leído. La historia nos dice que había un hombre, Nicodemo, un hombre dentro del grupo de los fariseos, una autoridad dentro de ellos. Recuerde que los fariseos eran las personas más radicales, los más legalistas de su tiempo en cuanto a las leyes del Antiguo Testamento. Pero Nicodemo, aún siendo un hombre estudiado en la Biblia, aún siendo un líder religioso, dice la Biblia en Juan 16, en el capítulo 3, que se acerca a Jesús de noche. Un hombre que hay varias razones por las que dicen que Nicodemo se acerca a Jesús de noche. La primera de ellas es porque dice que tenía temor a sus contemporáneos de lo que fueran a decir o a pensar o a rechazar su puesto, ¿no? Esa es una versión. Otra versión es que Jesús siempre estaba seguido de gente que la única forma de poder tener un tiempo a solas con él